El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a San Ildefonso, patrono de nuestra diócesis de Toledo. Y me surgen en el corazón algunas cosas, sobre todo sentimientos de gratitud al Señor, que ha querido bendecir nuestra diócesis desde sus orígenes con la santidad. Hemos tenido multitud de obispos santos hasta nuestros días, y multitud de santos o que han vivido aquí, o que aquí han pasado, aquí han ejercido su ministerio. Y es, como os digo, todo eso son como huellas, pues que a través de las cuales el Señor ha bendecido abundantemente nuestra diócesis. Fijaros, el siglo VII, la época visigoda, es una época muy interesante, poco conocida, pero muy interesante, porque es la época de tránsito de la época antigua a la Edad Media. Y fue la Iglesia la que fue capaz de conservar toda esa cultura clásica, todo el saber de Grecia y de Roma, en su filosofía, en el arte, toda la cultura. En general, la Iglesia la conservó, la protegió, y como digo, fue como la raíz como el asentamiento, ¿no?, de lo que será después la cultura, la gran cultura cristiana de la Edad Media. Y por eso es tan importante, ¿no?, pues estos santos padres con tantísima sabiduría y con tanta santidad, que en medio de aquellas civilizaciones bárbaras, ¿no?, que les llamamos bárbaros, que arrasaron con toda la cultura, todo lo que era la cultura romana, pero ahí la Iglesia pudo mantener vivo pues todo este depósito grande de la cultura. Pero es que además, fijaros, es muy interesante porque en concreto lo que sucedió en España. Fijaros, siempre os digo que el Espíritu Santo da en cada momento los santos que necesitamos. Y la santidad al final es decir sí al plan de Dios. Sí al plan de Dios. Yo pensaba hoy, fijaros, cómo aparte de estos grandes santos que España necesitaba en aquel momento, en aquellos siglos VI, VII, pero también toda esta gran estela de santos, Isidoro, Leandro, aquí en España, San Julián, San Eugenio, San Ildefonso. Aparte de ese momento en concreto, esa respuesta de Dios, como decía, yo también pensaba, fijaros, tan solo 40 años después de la muerte de San Ildefonso es la invasión musulmana en España. ¿Quién fue capaz de preparar a aquellos cristianos? Por un lado, a los que mantuvieron su fe durante tantos siglos bajo el dominio musulmán. Porque fijaros, ahora el actual revisionismo histórico, ¿no?, que pretende hacernos ver cómo aquella época fue una época maravillosa de convivencia, de cultura y tal, y no es verdad. Y no es verdad. Los cristianos sufrieron muchísimo, fueron años de muchísimos mártires y era muy difícil vivir la fe, muchas veces bajo presiones económicas, bajo muchísimos impuestos y, como os digo, sufriendo mucho, aceptando estar en el último lugar en la sociedad y ahí manteniendo la fe, aquellos mozárabes que fueron los que mantuvieron también toda esta cultura, esta riquísima cultura viva en España.
Por un lado, eso, ¿no? Cómo estos santos de los siglos, especialmente del siglo VII, prepara a esta generación, pero por otro lado, todos esos cristianos que emigran al norte y que comienzan una de las acciones históricas más apasionantes de la historia. Fijaros, España es el único país que en la historia ha sido invadido por los musulmanes y ha recuperado otra vez la fe cristiana. Fijaros, todo el norte de África, allá había un cristianismo muy próspero. Por ejemplo, el mismo San Agustín era de allí, pues todo, Argelia, Túnez, Egipto, todo aquello, ¿no? Nada, no quedó absolutamente nada. Hasta Turquía, ¿no? Nada de nada. Solo en España, aquellos cristianos movidos por esta fe, estos cristianos forjados en la escuela de estos grandísimos santos, de estos impresionantes santos que les prepararon para esta gesta que comenzaría ahí, en el 711, y que acabaría en el siglo XV con la toma de Granada, 8 siglos después. 8 siglos, y que después, fijaros, este mismo espíritu es el que llevará a los cristianos españoles a América a hacer tanto bien. Por eso, fijaros, si todo está aquí, el origen está aquí, en estos santos que prepararon los corazones de estos cristianos para estas gestas tan impresionantes. Estos son los santos, fijaros, estos son los santos, los que dicen sí al plan del Señor. El enemigo tiene un plan, pero Dios también tiene su respuesta, y Dios siempre responde. Fijaros, hoy en Toledo, esta mañana, nos juntábamos con nuestro arzobispo, casi 400 sacerdotes de toda España, y todos formados en nuestro seminario de Toledo, con también un grupo grande de obispos también formados en nuestro seminario. Y el fruto, pues igual, de un santo padre, igual que aquellos del siglo VII, pues que en un momento también muy difícil, que fue el cardenal don Marcelo, que todos los presentes conocisteis, este hombre, en un momento muy complicado en la historia de la Iglesia, aquellos años de tanto desbarajuste, en los años 70, después del concilio, en los que uno no sabía qué era, qué no era, qué quería la Iglesia y qué no. Pues ahí nuestro don Marcelo fue fiel a la Iglesia, fiel al concilio, fiel al Espíritu Santo, y mantuvo la fe, pues eso, ¿no? Pues haciendo pues que hoy lo que tenemos, gracias a Dios, en Toledo, pues fuera también por su obra y por su sí. Por eso os decía, fijaros, la respuesta siempre es la santidad. Y si las cosas están muy mal en el mundo, Dios siempre tiene una respuesta mayor. Y esa respuesta tiene que contar con nuestro sí, lo que decíamos ayer. La libertad es necesaria. Dios puede tener un plan maravilloso, pero si no encuentra corazones que respondan y que le digan que sí, pues por mucho plan que Dios tenga, hace falta que nosotros estemos dispuestos a dar la vida, Como os decía al principio, gratitud al Señor, que ha tenido tanta misericordia con nosotros, y también la responsabilidad al Señor por todo esto que hemos recibido, por toda esta herencia, esta tradición tan impresionante de tantos siglos y que hoy se mantiene también viva gracias pues a nuestros pastores también actualmente. Que esto también a nosotros no nos lleve a cruzarnos de brazos y a vivir de las rentas y ya está, ¿no? Y a decir, pues qué bien, pues gracias, Señor. No, esto también tiene que movernos a nosotros a estar dispuestos a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. En un momento también especialmente complicado, el que estamos viviendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea.